Temas que vamos a revisar. Y hoy también estará con nosotros Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, presidente de la Mancomunidad del Norte, que agrupa a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. El atraso de las asignaciones a las prefecturas, ¿a cuánto asciende? ¿Cuántos meses de atrasos hay? ¿Y cuál ha sido la promesa del gobierno para ponerse al día? Lo vamos a conversar. A inicios de mes, la Mancomunidad del Norte, que agrupa a las prefecturas de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, reclamaban por el retraso en la transferencia de recursos que desde el gobierno central se debe realizar. A ellos los acompañaban los prefectos de la Amazonía. Han transcurrido 2 semanas ya desde esta rueda de prensa. Está con nosotros Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Le damos los buenos días y le preguntamos, ¿llegaron ya esos recursos? Muy buenos días, un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. No solo que no llegan los recursos, sino lo que es más preocupante, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas no ha dado una respuesta clara a las prefecturas del país. En el caso a quien represento, a las 4 prefecturas del norte del país, nos adeuda cerca de 37 millones de dólares por algunos rubros, por algunos conceptos, y lo que nosotros nuevamente estamos pidiendo y ratificando al gobierno ecuatoriano, que cumpla con lo que dice la Constitución, que cumpla con lo que dice la ley, que entregue los recursos que le pertenece al pueblo ecuatoriano que vive en los diferentes territorios y que por lo menos, por delicadeza, a través de su ministro de Finanzas, atienda los pedidos que le hemos hecho a nivel de cada una de las prefecturas, a nivel de la Mancomunidad del Norte del país o a nivel del Congope, que no hemos tenido respuesta alguna y más bien lo que hemos tenido son algunos anuncios del gobierno que no se han cumplido. Prefecto, pero una cosa es lo que se dice en público y otras son las que se señalan en privado cuando ustedes dialogan con las autoridades del Ministerio de Finanzas. ¿Qué les dicen? Porque alguna promesa les han de hacer. No creo que les señalen, esperen nomás que algún día les pagaremos. Tienen que darles alguna fecha. Mire, en el caso particular de la prefectura del Carchi, el año anterior hicimos un reclamo por escrito al Ministerio de Finanzas. La única respuesta que tuvimos, que sí, que reconocen la deuda, sin embargo, que estarán haciendo la transferencia cuando tengan los recursos por parte del Estado ecuatoriano. Lo preocupante es que son algunos rubros. Para citarle un ejemplo y que sepa todo el pueblo ecuatoriano, a las prefecturas se les está adeudando por conceptos de la competencia de riego, esta competencia del año 2015, es decir, todo un año que hemos tenido que afrontar esta competencia sin los recursos que debe transferir el Estado ecuatoriano. Por concepto de devolución de los valores del impuesto al valor agregado, 2 años, en unos casos hasta 3 años, que no se paga a las diferentes prefecturas, como es el caso de la prefectura de Esmeraldas. Y por concepto de la redistribución de equidad, no nos pagan, no nos entregan los fondos durante 2 meses. Esto, un consolidado, como les decía, de 37 millones de dólares. Lo correcto, lo lógico, lo que manda el sentido común sería que en una situación de dificultad, de crisis que vive el país, el ministro de Finanzas o el señor presidente de la República cite, convoque a las autoridades locales, nos indique cuál es el panorama claro y real de la situación que vive el país y juntos lleguemos a un acuerdo. Para nosotros también en nuestras instituciones realicemos una planificación adecuada. A ver, prefecto, pero usted señala que no les pagan desde hace 2 años algunos rubros en determinados casos. ¿Y qué argumentación llegaba desde el gobierno para no pagarles en época de bonanza? Porque hace 2 años no había crisis. Mire, lo preocupante es que no llegaba ninguna argumentación. Esta bonanza realmente se ha sentido en algunos sitios, en algunos sectores del país. Esta bonanza no ha llegado a las provincias más pequeñas. Esta bonanza no ha llegado a las provincias fronterizas del Ecuador. Para citarle un ejemplo, la ampliación de la vía panamericana, la principal obra que hace referencia y mención el gobierno de vialidad, por ejemplo en la provincia del Carchi,
que tiene 90 kilómetros de vía panamericana, desde el puente del río Chota hasta el puente de Rumichaca, tan solo se han contratado la ampliación de 24 kilómetros y la empresa constructora tiene abandonada esa obra por más de unos 3 o 4 meses. Prefecto, y los restantes 70 kilómetros no ha habido. ¿Qué implica que no les entreguen estos recursos? ¿Qué dejan de hacer? ¿Qué actividades se paralizan? Mire, primero implica que la planificación que nosotros establecemos por parte de las prefecturas, que es enviada a SEMPLADES, que tiene su aprobación, esta sufra sus retrasos. Los proyectos de ejecución en el campo de la vialidad, en el campo de riego, en el campo de fomento productivo, tienen que verse suspendidos, demorados. Implica también que en todas las provincias se tenga un retraso con nuestros proveedores. Implica que nuestros servidores tengan intranquilidad. Nosotros hemos hecho una gestión financiera adecuada, eso nos ha permitido estar al día en el pago de sueldos y salarios, pero aguantaríamos un mes más y esto lo hemos expresado en el seno del CONGOPE, en el seno de la Mancomunidad del Norte. Lo que yo miro que es una falta de importancia que el gobierno le está dando a los gobiernos locales, que a través de sus ministerios lo que se ha generado en los territorios no es una complementariedad de inversión, de gestiones públicas, sino una competencia desleal entre los ministerios y los gobiernos locales. Economista Herrera, lo invito a recordar lo que decía Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales, sobre el reclamo que ustedes hicieron por la falta de recursos. Yo creo que aquí hay que tener simplemente las consideraciones necesarias, porque por más que exijamos, el gobierno no va a poder satisfacer esas necesidades en este momento. Pero se ha pagado ya noviembre, la semana entrante nos han dicho desde el ministerio de que se pagará diciembre, y el presidente nos ha señalado que en marzo volveremos simplemente a la normalidad en cuanto a las alícuotas mensuales y en cuanto a los ingresos que tenemos los gobiernos provinciales. Prefecto, brevemente, se nos termina el tiempo. ¿Se puede esperar hasta marzo, sí o no? Mire, no nos han dicho oficialmente nada. Con mucho respeto y cariño al compañero Gustavo Baroja, él es el vocero de las prefecturas, no es el vocero del gobierno ni del Ministerio de Finanzas. Él debe expresarle al pueblo ecuatoriano la situación de angustia que viven muchos de los gobiernos locales, muchas de las prefecturas, y él, al ser el vocero de las prefecturas del país, debe exigir al gobierno cumplimiento de la Constitución y de la ley. Esperamos que en marzo, tal como se lo ha manifestado a través de Gustavo Baroja, se igualen con las rentas que por ley les pertenecen a los ecuatorianos de los diferentes territorios, si no seguiremos expresándonos nuestro desacuerdo. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, gracias por acompañarnos esta mañana. Y así concluimos esta emisión de Contacto Directo, a ustedes agradeciéndoles su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Será hasta mañana, Esther.